En honor a ese dicho de que los bajitos que se peinan de medio lado son peligrosos, hoy vamos a hablar del Lord Voldemort colombiano, del innombrable, del señor tenebroso Álvaro Uribe Vélez. Así que esta vez no hablaremos de cagadas tal como lo hicimos en el video de María Fernanda Cabal y de Enrique Peñalosa. Hay que reconocer que Álvaro Uribe Vélez es una persona brillante, es un animal político que se mueve con sagacidad en este mundo de la política. Así que por eso el día de hoy vamos a tener el Top 5 barbaries de Álvaro Uribe Vélez. Número 1. La Ley 100. Con esta ley se aumentó la edad para pensionarse, la mujer a los 57 años y los hombres a los 62 años. Y adicional a eso, se aumentó el número de semanas de 1000 a 1250 semanas de cotización para poder acceder a una pensión. Se privatizó la salud causando la liquidación de más de 18 hospitales y además causando uno de los más graves declives del sector salud, causando la creación del mal denominado paseo de la muerte. Ahora bien, esto también pasó en el sector pensional. Se crearon las administradoras de fondos de pensiones, las cuales tienen la potestad de administrar los fondos o las consignaciones, las cotizaciones aportadas por las personas e invertirlas en mercados internacionales para generar utilidades. Las personas al reclamar la pensión tienen derecho a reclamar unos intereses adicionales que son derivados de esas utilidades generadas por esa inversión en mercados extranjeros. Ahora bien, como los medios de comunicación no informan de manera objetiva ni transparente, las personas desconocen de este derecho y en muchos casos, muchas situaciones fácticas, a las personas le roban este dinero que le pertenece por derecho. Pero ojo que esto no es todo. Álvaro Uribe Vélez es un genio completo. Para darle inmaculada invulnerabilidad a este régimen pensional inhumano, en 2005 decretó el estado de excepción por crisis financiera y realizó una reforma a la Constitución, el denominado Acto Legislativo 01 del 2005, el cual le daba poder constitucional y carácter constitucional, es decir, intocabilidad a este régimen pensional y de salud. Número 2. Chuzadas. Que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. En realidad, esto era lo que pensaban todos los defensores de derechos humanos, políticos, periodistas y retractores del gobierno de Uribe durante su periodo. A través de la operación Internet, de la operación Europa, de la operación Transmilenio, se logra evidenciar cómo el DAS armó una persecución, la cual fue constatada con elementos materiales probatorios idóneos que resaltaban y probaban que los denominados blancos políticos eran regios opositores al gobierno violador de derechos humanos de Álvaro Uribe Vélez. El señor tenebroso, a través del DAS, orquestó el seguimiento de los magistrados de la Corte Constitucional en el 2005, cuando ellos estaban estudiando la constitucionalidad de la reelección que iba a favorecer al presidente de ese momento, el señor tenebroso. Se persiguió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando ellos estaban investigando el escándalo de la Yidis política. Y si no, pues miren lo que piensa Yidis Medina al respecto. Se persiguió al grupo de abogados José Alvear por las constantes denuncias que ellos hacían a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las constantes violaciones a los derechos humanos donde era responsable directo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y aún más terrorífico, el Plan Europa, donde enviaban agentes del DAS a países europeos a espiar los planes más importantes de los gobiernos y a espiar ONGs que denunciaban las violaciones por parte del gobierno de derechos humanos acá en Colombia. Todo esto al más puro estilo de la CSS o de la KGB. Y para terminar este número 2 está el caso de la periodista Claudia Duque, la cual tuvo que huir del país con toda su familia tras recibir varias amenazas de muerte, puesto que ella era la que dio al público y evidenció al público que el DAS fue el directo responsable de desviar el expediente sobre el asesinato del periodista Jaime Garzón, para que este delito quedara en plena impunidad. Esto genera
varias conclusiones. El nexo del gobierno con los paramilitares para callar a la gente que hace denuncias contra el gobierno. Y más aún, de los nexos o los presuntos nexos de Álvaro Uribe Vélez, creador o fundador de las Convivir, con el asesino directo de Jaime Garzón, Carlos Castaño, y cómo utilizó Aldaz para desviar esta investigación. La cuestión es que pues por esto la periodista Claudia Duque tuvo que huir del país. Número 3. Traficantes de derechos humanos. Durante el gobierno del señor Tenebroso, en departamentos como el Meta, toda la costa atlántica, Antioquia, Bogotá, entre otros, se dispararon los asesinatos y la persecución en contra de defensores de derechos humanos. Un solo ejemplo de esto es el caso del vicepresidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos, Jesús Abad Gómez, donde además esta ONG reporta 22 de sus miembros asesinados. La cuestión es que Álvaro Uribe Vélez es directo responsable de esto y la evidencia está cuando en el 2003 llegó al aeropuerto de Qatar para presenciar la posesión del nuevo comandante de la FAC, las Fuerzas Aéreas Colombianas, en compañía de su ministra de Defensa de esa época, Marta Lucía Ramírez, actual fórmula vicepresidencial del títere Iván Duque. Frente a un número considerable de efectivos del ejército, dio un discurso donde desató toda la ira presidencial en contra de los miembros y de las organizaciones defensoras de derechos humanos. El discurso fue más o menos así. Las organizaciones son unos traficantes de derechos humanos que se deberían quitar su careta y aparecer con sus odias ideas políticas de verdad. Dejar esa cobardía de esconder esas ideas políticas que le hacen daño al país. Detrás de los derechos humanos, esas organizaciones hay que erradicarlas. Ahora bien, si se le dice esto a un centenar de soldados que en su gran mayoría no tienen un criterio político propio, van a tomar dicho discurso como una enardeciente declaración de guerra en contra de este sector de la población que son los defensores de derechos humanos. Y más aún, lo van a cometer con tal barbarie para tener contento al presidente de turno que dio este descontento contra este sector. ¿Ven la responsabilidad directa? Esto generó la creación de una operación en conjunto entre el ejército, la FAC, el DAS y la policía para perseguir a todo aquel que denunciara el atroz gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que desembocó en el siguiente punto de este top. Pero primero quiero invitarlos a leer un documento que lo encuentran en internet, un PDF que se llama El embrujo totalitarista, que habla sobre todas aquellas persecuciones que se le hicieron a campesinos, a dirigentes, defensores de derechos humanos, políticos, etc. Top número 4. Falsos positivos. A raíz de lo anterior, al interior del ejército se creó un sistema de ascenso el cual consistía que entre más guerrilleros fueran abatidos en combate, había más posibilidades de obtener un ascenso, de cabo primero, cabo segundo, y así sucesivamente, según la cantidad que más seres humanos se asesinaran. Uno de los casos que más ejemplifica los falsos positivos es el de los jóvenes de Soacha, al cual actualmente el señor Tenebroso es apático porque sabe que este caso le está haciendo temblar el culo y el poderío. Pero para mí el más descarado es el perpetrado el 4 de abril del 2008. Por estas noticias es que la gente vivía contenta con el gobierno de Uribe, pero no eran más que falacias auspiciadas por medios de comunicación y periodistas censurados por los intereses de sus dueños y de los dirigentes políticos de turno. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Pero la realidad es que en multitudinarios casos como el del 4 de abril del 2008, eran la razón principal de noticias falsas como esta. Mientras la prensa titulaba artículos y hacía en las noticias publicaciones que favorecían la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, el juez de los casos, en concreto el del 4 de abril del 2008, se percató en el supuesto combate presentado por el ejército. Los guerrilleros abatidos, dentro de los guerrilleros abatidos se encontraban menores de edad. Los guerrilleros estaban en posiciones que no concordaban con personas que hubieran estado en un combate.
los guerrilleros tenían uniformes nuevos. Dentro de los muertos, las botas que tenían eran nuevas y con el descaro de que estaban puestas al revés en muchos casos. Adicional a eso y como prueba reina, estaba que en las manos de los combatientes guerrilleros abatidos no habían rastros de pólvora, es decir, que estos no habían disparado un arma de fuego. Por conclusión, no estuvieron en un combate contra el ejército y por conclusión eran falsos positivos. Esto comprueba de que Álvaro Uribe no estaba acabando con la guerrilla tal como lo venían pintando los medios y se tumba el mayor argumento de los uribistas que decían que por él el país estaba llegando a la paz. Número 5. Hombre violento. El discurso de Álvaro Uribe Vélez se ha caracterizado por ser un discurso polarizador, aguerrido, violento, con el único objetivo de infundir temor en las masas. Esto se evidencia porque él llegó al poder infundiendo miedo en las personas, prometiendo que iba a acabar con las FARC, pero tras 8 años de gobierno lo único que hizo fue, primero, no acabó con las FARC, luego nos posicionó como uno de los países con mayores porcentajes de personas víctimas del desplazamiento forzado, con un gran porcentaje de militares y policías muertos, uno de los más altos índices de asesinatos a líderes sindicales, líderes comunales y persecución desmedida de derechos humanos, y por si fuera poco, los falsos positivos, sin contar todas las reformas legales que hizo para abolir las construcciones que el pueblo había logrado en aspectos sociales. Otro de los grandes ejemplos que evidencia que el discurso del señor tenebroso es violento es cuando en octubre pasado los ciudadanos debían votar en el plebiscito por los acuerdos de paz firmados con las FARC. Evidentemente, y de nuevo se presentó la situación donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez polariza la sociedad. Y acá vendrán los uribistas a comentar que se les iba a entregar el país a las FARC, que se les iba a entregar curules, pero ¿qué van a hacer 5 curules contra la cantidad de curules que tienen la derecha colombiana con el Centro Democrático, el Cambio Radical, los simpatizantes de Uribe en el partido de la U, en el Liberal y en el Conservador? ¿Qué van a hacer? Nada. Sin embargo, son bienvenidos todos los hijueputazos de los uribistas. Por todos los puntos anteriores se puede llegar a la conclusión de que Álvaro Uribe Vélez es una persona malvada, polarizadora, violenta, brillante en la política, pero en el más profundo y sentido político de la palabra, maquiavélico. Ahora bien, si tras 8 años de gobierno, tras ya casi 2 periodos como congresista, líder de bancada del partido que más tiene curules en el Congreso de la República, que es el Centro Democrático, no ha logrado un cambio trascendentalmente positivo hablando respecto a la realidad colombiana en lo social, en lo económico y en lo político, mucho menos lo va a hacer ahora. Si se evidencia que él, en su discurso, él dice que quiere bajarle la pensión a las personas, pero en los debates pueden ver el canal del Congreso, él lo que busca es subir la edad pensional porque los índices de longevidad de las personas son más altos y el Estado está perdiendo plata al pagar estas pensiones. El tipo lo que es un ser hipócrita, despreciable en aspectos políticos, es un político tradicional que promete y promete, y lo que me saca de quicio es que este ser humano tan despreciable obtuvo tanta cantidad de votos en las elecciones pasadas del Senado de la República. Triste. Yo sé que faltan muchos temas a tratar. Si apoyan el video, hago uno próximo hablando de Uribe. No siendo más, espero que les haya gustado el video. Se me está yendo la voz, tengo problemas de gripa, entonces espero me disculpen el tono de voz. Denle like, apoyen el video, compártanlo, ya saben, esto sirve para generar conciencia, para que algunas personas conozcan la realidad del país y parte de la historia que nos ha tocado vivir de mierda por culpa de estos dirigentes que son hipócritas en sus discursos y que son contradictorios al momento de su actuar en la vida pública. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Chao.